Pues yo estoy muy agradecido con el Señor por esta invitación a compartir la palabra del Señor que el hermano José Antonio me ha extendido para estar con ustedes, y que en todo en esta reunión el Señor sea glorificado. Y pues antes de comenzar quisiera encomendar junto con ustedes esta reunión, ponerla en manos del Señor. Si pueden acompañarme. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, el gran privilegio que me concedes de estar delante de ti, de mis hermanos, de tu iglesia, por estos medios virtuales, Señor, para compartir tu santa y bendita palabra, Señor. Heme aquí, Señor, como un siervo tuyo, instrumento en tus manos, Padre, reconociendo que soy pecador, Señor. Padre, límpiame, santifícame, Señor, de mi egoísmo, de vanidad, Señor. Padre, de todo pecado, Señor, y que tú me des de tu Espíritu la gracia, Señor, ternura, Señor, amor por tu iglesia, Señor, para poder entregar la palabra que tú me has dado, Señor. Con acción de gracias te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, mis hermanos. Estamos en un tiempo de transición. Hemos dejado ya el 2020 y estamos pues a unos días de este 2021, enero 17. Y bueno, pues es un tiempo de transición, de adaptación a los nuevos tiempos, a los cambios que se están dando. Y bueno, no estamos muy lejos de que en el fin de año nos sentamos quizás a la mesa o a solas en nuestra habitación. Estuvimos meditando acerca, haciendo una evaluación de lo que fue nuestra vida durante el 2020. Y nos propusimos para este 2021, pues con nueva energía, renovados, propósitos. Normalmente nuestros propósitos están basados en propósitos naturales, quizás un tanto egoístas, acerca de nuestra condición de salud, el trabajo, salud, dinero y amor. Es en lo que principalmente nos enfocamos. Y olvidamos o dejamos de lado, quizás al último, de aquellos propósitos que tienen mucho valor y que tienen mucho peso. Y me refiero a los propósitos eternos de nuestro Dios para nuestras vidas, y de los cuales es importante considerarlos el día de hoy. Precisamente este enfoque que nosotros tenemos de tener un buen año, de crecer en él, de buenos deseos. Y el día de hoy quiero iniciar con un texto tomado de las Escrituras, y me refiero a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3. Esta palabra, hermanos, tendría un título, llevaría por título Creciendo en la Fe. Y esto es, creciendo en la fe a través del poder y la autoridad de la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, como dije, dice la palabra: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. El comentarista Matthew Henry hace una referencia a este pasaje, refiriéndose que el apóstol Pablo sin duda estaba reconociendo la obra de Dios en la iglesia de Tesalónica, los creyentes ahí, y que no estaba adulándolos, inflando, dándoles coba, como se dice, sino que estaba haciendo un reconocimiento sincero, porque era visible, era palpable la obra de Dios en ellos, de tal manera que podemos ver ahí mismo cómo dice que
el crecimiento de la fe en los creyentes sin duda era evidente, porque además estaban manifestando otros frutos. ¿Cuáles? Dice la palabra ahí mismo: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor, sin duda que a través de esta palabra vamos a ir viendo, profundizando, hermanos, cómo es posible que en una congregación como era aquella, pues había crecimiento, cómo era que podía manifestarse el amor entre ellos, y sin duda que había muchos detalles más que muy significativos que se estaban dando. Bien, hermanos, entonces quisiera que nos orientáramos. Es importante dónde nos encontramos hoy, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, darle dirección a nuestras vidas, darle sentido y propósito a nuestra existencia en este periodo de 12 meses por venir. Y para tal efecto, hermanos, vamos a estar refiriendo esta cita bíblica que acabo de mencionar, porque pues es un modelo en donde podríamos hacer una comparación. La palabra de Dios es inspirada toda por Dios y eficaz, de tal manera que nos sirve para enseñarnos, pero también para corregir. Y como ya mencionaba, que el fin de año pudimos examinar nuestras vidas y ver qué de ella podíamos desechar y qué es lo que de nuestros propósitos podríamos agregar. Quisiera hacer una evaluación junto con ustedes, no de nuestras vidas en lo natural, sino de nuestras vidas como creyentes. Y esto como congregación, como iglesia universal de Cristo, que somos todos aquellos que la formamos. Una pregunta muy interesante que me hice y se las planteo a ustedes. ¿Cómo se encuentra la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es su condición el día de hoy respecto a la fe y su crecimiento en la fe? Podemos examinarlo a través de tres referencias en el tiempo, y el primero, examinemos el momento presente. No podemos pasar por alto sin mencionar que nos encontramos lamentablemente confinados nuevamente después de 10 meses por una pandemia que ha traído muchas muertes, como nunca antes habíamos visto. Esto será histórico, y junto con ello se ha sumado pues una crisis económica mundial que ha afectado pues los trabajos, ha afectado las familias, los ingresos. Estamos padeciendo bastante, y esto trae a nosotros temores. A muchos que han perdido a sus familiares han traído tristeza, depresión. Nos trae quizás el hecho de los que sobrevivimos al día de hoy a esta pandemia. Nos trae inquietud si nos contagiamos, vamos a morir, qué va a ser de nuestras familias, etcétera. También hay, por esto mismo, desánimo y cansancio. Inevitablemente hemos entrado a una nueva normalidad, como se le está llamando, y todo lo que nosotros conocíamos de una manera sin duda que ha cambiado. Está cambiando y cambiará. Donde vemos drásticamente la actividad productiva, comercial, de salud, por supuesto. También en el ámbito familiar vemos divorcios, vemos violencia intrafamiliar, vemos como la pérdida de empleo, pero no solamente en estos ámbitos, sino que también la iglesia ha sido afectada y no ha sido la excepción. Ahora todo es y será diferente a lo antes establecido. En estadísticas que algunos
hermanos predicadores refieren acerca de el regreso a las iglesias cuando se pueda, que solamente será de un 30, que será el 30% de los que se congregaban no se congregará, es decir, 60% regresará y el 30% pues no lo hará. Y esto nos inquieta sin duda que por el flagelo, cuando termine de la pandemia, entonces podemos ver claramente que el COVID ha manifestado, el coronavirus, quiénes somos en realidad. Eso es lo que nos puede evidenciar esta pandemia. Ahora podemos ver que existen en nosotros, en la iglesia, hay fortalezas, pero que también existen debilidades en la misma, tanto a nivel local, pero también a nivel global, es decir, mundialmente. Ya que esto está sucediendo en medio de todo este conflicto sanitario y económico, hay sorprendentemente una noticia. La iglesia en China, que es una iglesia en donde pues está durante mucho tiempo siendo establecida, pero hay conflictos internos, inclusive el partido ha tomado una parte, el Partido Socialista, el gobierno, pero hay un sector de la iglesia que es la iglesia que aquí en México podríamos llamar la protestante o independiente en aquel lugar, y es perseguida. Ellos no se pueden congregar con libertad como lo hacemos nosotros. Las noticias dicen que en este fin de año fueron destruidas algunos locales, confiscadas Biblias, algunos pastores están en la cárcel, hermanos, de tal manera que es toda una tragedia. Si lo comparamos con nuestra situación, nos damos cuenta que es muy diferente, y aún con eso la iglesia sigue creciendo en China. La pregunta es, ¿por qué? ¿Será una fortuita casualidad? ¿A qué se debe este crecimiento? Y aunque ellos, como ya lo dije, no se pueden reunir libremente como nosotros, ellos no han improvisado, sino que ellos siguen haciendo lo mismo que siempre han hecho. Es decir, de todo aquello que les ha dado ese crecimiento, esa estabilidad. Recientemente, quiero poner un ejemplo, he recibido llamadas de los testigos de Jehová que han hecho contacto conmigo, pero ya no tocando la puerta, sino llamándome a través del teléfono. Han sido charlas agradables, pero le preguntaba a la persona que me contactó cómo supo de mí, cómo es que lo están haciendo. Y la respuesta sin duda que es la misma de lo que se está haciendo en China y de lo que nosotros podemos hacer. Me dijo lo siguiente: siempre lo hemos hecho, antes tocando puertas, pero ahora llamando por teléfono. Bueno, todo esto en relación al momento presente, pero también necesitamos examinar el momento pasado en el contexto de los acontecimientos recientes, quizás en el 2020. Pareciera, y digo pareciera, que todo esto dejó la pandemia, pero no es así. Solo ha venido a manifestar quiénes somos cada uno de nosotros en realidad. Es decir, esta era una condición existente, como cuando vamos al médico y nos dan una noticia de una enfermedad, pero nos dice el médico: esto ya usted ya lo venía arrastrando, usted ya lo venía padeciendo, solamente se ha manifestado, pero no nos dábamos cuenta. Anteriormente a esto, antes del 2020, todavía en estas fechas no había COVID, pero había frialdad, había indiferencia, había falta de unidad, egoísmo, había orgullo en nosotros, había mucha actividad compartiendo, predicando, las iglesias llenas, pero también había mucho pecado. Y a esta lista
de todo lo que había y sigue habiendo, quizás usted le pueda agregar muchas cosas más. También podemos examinar a través del momento futuro, en medio de todo este drama difícil, sobre todo de entender, podemos ver que hay un escenario que está preparado, y este es a la venida de Cristo, a su segunda venida. Y nosotros, la mayoría, nos damos cuenta que pareciera que esto es nuevo, sin embargo no es así. Es decir, estamos viendo nosotros lo natural, lo que está aconteciendo, todo el tenebroso escenario de esta pandemia, pero no estamos viendo lo espiritual. Entonces, ¿por qué estamos ignorando? ¿Por qué no estamos viendo esto tan importante? Las Escrituras nos dicen, y creo que podemos ser asertivos en reconocer que la iglesia está dormida, que la iglesia está entretenida. ¿En qué? En todos los acontecimientos actuales. Y entonces, ante este escenario, ante este drama, ante esta evaluación que estamos haciendo de cómo se encuentra en nuestras vidas, pero en relación a nuestra fe, ¿qué es lo que hicimos antes de finalizar y ahora al comenzar el año? Sin duda que después de una evaluación, replantearnos nuestras vidas para estructurar de qué manera vamos nosotros a enfrentar los días, las semanas, los meses, los acontecimientos por venir durante estos 12 meses que están por delante. Nos podemos dar cuenta que tal vez hubo un retroceso o un estancamiento, de tal manera que debemos darnos cuenta que seguir haciendo lo mismo sin replantearnos en el 2021 es ir directo al desfiladero, es decir, al fracaso. Pero, y solo en algunos casos ha habido avances. Pude cerciorarme, yo creo que ustedes también, de pocas personas, algunas que inclusive en medio de este conflicto sanitario y económico, están progresando, están prosperando, no se han contagiado, mucho menos ven de cerca la muerte, y económicamente sus estructuras han ido en aumento. De tal manera que entonces es necesario que en este momento ahora nosotros con la información, si así lo quiere tomar, pero más bien es con el conocimiento que vamos a examinar, a revisar el día de hoy, tomar una decisión. Yo lo invito a que tomemos muy en cuenta, muy en serio, con la profundidad que lo requiere, una decisión en la que o podemos seguir igual o contemplar un cambio en nuestras vidas. Bueno, pues suena bonito, agradable, me podrá decir, y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la propuesta? Y la propuesta es la siguiente. De acuerdo a la palabra de Dios, a la escritura de 2 de Timoteo 3:16, la propuesta es que lo hagamos con la bendita y santa palabra de Dios, que tiene poder, que tiene autoridad para cambiarnos, para transformarnos y ubicarnos en el carril seguro que nos ha de llevar a la victoria deseada. Para esto, bueno, pues entonces estaremos considerando las Escrituras como el medio de gracia que Dios nos ha provisto, nos ha dado, para saber cómo podemos crecer en 2021 a pesar de cualquier circunstancia difícil que se nos presentará, no solamente el coronavirus, sino cualquier otra situación que pudiera atravesarse. Hay una escritura con la que quiero anunciarles, así como recibiendo una tarjeta de las muchas que quizás, o alguna de la que hayamos recibido, pero esta tarjeta es especial porque contiene el mensaje que nosotros necesitamos escuchar para iniciar esta reflexión. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8,
dice así, y este es el mensaje: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sin duda que son palabras sabias, profundas, significativas, que nos aseguran esa victoria anhelada, deseada, no solamente en algunas cosas, sino que dice en todo lo que nosotros hagamos, y todo es todo: económico, familiar, social, espiritual, etcétera. Aquí vemos entonces la importancia de las Escrituras en la vida de todo creyente para recibir el consejo y prosperar en todo. ¿Cómo en qué? Bueno, pues a continuación estaremos examinando aspectos muy relevantes, muy importantes, que nos darán mayor claridad, entendimiento para tomar esas decisiones que estamos buscando hacer. Antes que nada, nosotros debemos contar con un volumen de las Escrituras, es decir, una Biblia común y corriente, pero que sea una versión, una traducción que sea confiable, pues de ahí tomaremos todo el consejo de Dios. En esta hora yo tengo en mis manos la que uso cotidianamente, y las Escrituras es una versión Reina Valera, versión de los 60s. Pero usted puede tener alguna otra que le recomienden o que pueda usted sentir que es confiable. Ahora quiero hacer una observación, una nota antes de hacer esta exposición de los puntos, de los aspectos que necesitamos. Esta exposición será de una manera ilustrativa, es decir, no es exhaustiva, no es profunda, pero de tal manera estoy seguro que le va a dar a usted la pauta, la posibilidad de que pueda por su cuenta después, si su corazón se inquietó. Ese es mi deseo, y yo creo que no solamente el mío, más bien es el deseo de Dios, que nuestros corazones se inquieten y que podamos, después de esta meditación, podamos acudir a investigar, a profundizar, a ver de qué manera podemos, inclusive no solamente los puntos que voy a exponer, sino que para muchos más. El primero es acerca de la fe, un aspecto en el que nosotros necesitamos crecer para 2021. Nuestra fe inicia escuchando la palabra de Dios, así lo dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La semana pasada anterior, muy ampliamente, profundamente, basado en las Escrituras, nuestro querido hermano Alfonso hizo el análisis de todo este tema, de tal manera que él nos colocó donde nos colocan las Escrituras, en el punto de partida, de referencia, a donde nosotros debemos tener la fe correcta. No debe estar basada como hoy en día, quizás cuando buscamos ayuda, nos ofrecen a la mano, están disponibles filosofías del mundo, muchos maestros iluminados, también santos, estampitas, con todo respeto, de vírgenes, amuletos de buena suerte y muchas cosas más de las que ya sabemos que se acostumbran, a donde nos dicen toma esto, bebe esto, encomiéndate a tal o cual, y que ninguna de esas formas nos llevarán a la fe que es solamente en Cristo Jesús. La fe en Jesucristo nos asegura, nos garantiza no solamente algo temporal, algo superficial, sino nos da la seguridad de que nosotros podemos experimentar, de que nosotros podemos tener el nuevo nacimiento, a la fe, a una vida espiritual, a una vida nueva, a una vida plena,
experimentando el arrepentimiento y junto con esto el abandono del pecado y por añadidura nos trae frutos del Espíritu a nuestras vidas. Una vez que nosotros hemos recibido esta bendición de la fe, entonces yo deseo con todo mi corazón de los que estamos escuchando ya la tengamos, ya la poseamos, que ya hayamos tenido esa gracia, esa bendición, el precioso regalo del que se habló en diciembre, que es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y que no solamente crezcamos en ella nosotros, sino que también al predicar, al compartir, haya muchos nuevos bebés en la fe. Es decir, nacimientos en este año por la predicación que nosotros hagamos a otros de la palabra de Dios. El siguiente aspecto en el que quiero referirme es acerca del regreso de Jesucristo. Nosotros debemos saber, porque escrito está en la palabra, su segunda venida, que es segura. Así lo refiere Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a donde nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A través de este pasaje y otro más que es necesario que nosotros lo escuchemos nuevamente, dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29 al 31, nuestro Señor Jesucristo profetizando, anunciando: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es un tema controversial, escatológico, en donde muchas cosas quizás si me las preguntaran, y una muy interesante que normalmente se hace, bueno, es cierto que podemos ver vestigios, indicios, señales quizás de lo que estamos viendo, y a eso me refería, de que no nos damos cuenta el escenario de la venida de Cristo, no nos damos cuenta y que pasamos inadvertidas muchas cosas. La pregunta que normalmente se hace, bueno, ¿y cuándo sucederá esto? El versículo 36 nos da la respuesta, dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. ¿Cuánto tiempo falta? Realmente un día, una semana, un mes, no lo sabemos. Lo cierto es que las Escrituras nos aseguran que el Señor con toda certeza vendrá. Después, aquí mismo, vemos más adelante en el versículo 37, y fíjense que me llama mucho la atención y quise extenderme en este punto, porque dice el versículo 37 de Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el fin en que Noé entró en el arca. Bueno, nada malo tiene comer,
beber, es natural darse en casamiento. Sin embargo, aquí las Escrituras debemos entender que nos están hablando en un contexto de estilos de vida en donde refiere comida y bebida, es decir, glotonería. Más bien se está refiriendo a eso, el matrimonio, y podemos entender refiriéndonos a proyectos egoístas fuera de la voluntad de Dios. En estos meses anteriores, pasados, nosotros tuvimos como iglesia ayuno semanal durante 5 meses aproximadamente, y de acuerdo a la salud y a nuestra fe, pregunto, ¿cuántos de estos ayunos pudimos hacer? Una de nuestras hermanas que está escuchando en este momento, estoy seguro, por su salud, su condición física, no podía hacerlo. Sin embargo, nos acompañaba al cierre del ayuno para orar, para estar ahí con nosotros. Bueno, pues este estilo de vida que se manifiesta puede referirse entonces a hacer una separación. Nosotros somos solamente simpatizantes del cristianismo. Nos agrada, como escuchamos, yo he escuchado personas que me dicen, me gusta estar con los cristianos, me gusta estar con ellos que son creyentes, no incluyéndose como tales. O somos verdaderamente seguidores de Cristo. Nosotros solamente vamos a la iglesia o verdaderamente estamos viviendo la fe de Cristo como un estilo de vida. Bueno, también otro estilo de vida que se puede manifestar a través de esto que estoy mencionando es un estilo de vida mundano, basado en los placeres, en las diversiones, lujos, vanidad. Y hace cosquillas, vemos las noticias, cómo la gente, a pesar de haberse ordenado el confinamiento, vemos las playas, vemos los lugares abarrotados, en fiestas, en borracheras, viendo la manera de cómo seguir su estilo de vida que ya acostumbraban, basado precisamente en lo que el mundo nos ofrece. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 15, nos dice claramente, no améis el mundo, ni las cosas que están en él, porque el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Muchas de las personas, y quizás también nosotros fuimos tentados, quizás algunos quedaron atrapados en el hecho de aquellos que no tenían otra cosa que hacer durante el confinamiento inicial, primeros meses de marzo, abril, por ahí, y un poco más. Escuché a personas que se desvelaban por ver películas, comiendo sus palomitas, trayendo la merienda, la cena, se desvelaban, amanecían y se despertaban al mediodía. No digo que esto no lo pueda hacer un creyente. Sin embargo, nosotros tuvimos y seguimos teniendo a lo largo de 10 meses reuniones diarias por Zoom, conectándonos, y no es nada fácil, no es nada sencillo después quizás de una jornada de trabajo, de situaciones familiares, inconvenientes, el hacerlo. Sin embargo, ¿a cuántas de estas reuniones pudimos estar conectados? O cuánta prioridad le dimos a las cosas extra fuera de la iglesia. Quizás a nuestro trabajo como un deber, como una obligación, como una responsabilidad, pero es algo en lo que quizás pudiera yo pasar por alto y no quisiera mencionarlo. Sin embargo, es muy necesario, porque de esto precisamente podemos sacar el provecho hacia donde queremos enfocarnos. Bueno, pues las Escrituras también
nos refieren otro aspecto muy importante acerca del alimento, porque no solamente es tener la fe, saber que Cristo viene, sino de qué manera, así como lo hacemos de una manera natural, el comer 3 veces al día, o 2 veces, o una, o ayunar. Y a propósito, dice un hermano predicador, ¿cuántos de los creyentes bajaron de peso por ayunar durante la pandemia? Creo que fue todo lo contrario. Muy bien, entonces sabemos que el alimento debe ser el adecuado para nutrirnos, para no enfermar y no morir espiritualmente, pero también no es solamente para nosotros, y esto es la palabra de Dios, el alimento que nosotros podemos tener diariamente. Para nosotros, pero también para otros. Algunos hemos sido llamados, ese ha sido la vocación a la que el Señor nos ha llamado a servir, y es a compartir, a predicar, pero no solamente de una manera superficial, sino de una manera responsable. Y quizás en muchos de los casos hacemos la función de ser un guía espiritual, de enseñar la palabra a otros, y debemos hacerlo de una manera responsable. Pero como tales, quiero referir un ejemplo muy chusco acerca de el maestro Gandhi. Allá en la India ustedes lo deben de conocer. Llegó una madre con su hijo y le dijo: maestro, dile a mi hijo que deje de comer dulces porque ya tiene los dientes todos picados y no quiere comer alimento. Le dijo Gandhi: tráemelo por favor dentro de 8 días. Regresa la señora en 8 días y entonces le dice: maestro, ya estoy aquí, ¿le puedes decir a mi hijo por favor que deje de comer dulces, que le hace daño? Y le dijo Gandhi: por favor, niño, deja de comer dulces porque te hacen daño, así como me lo está diciendo tu madre. La madre, sorprendida, se le queda viendo al maestro y le dice: maestro, ¿solamente le vas a decir eso? Tan sencillo, se lo pudiste haber dicho hace 8 días. Y la respuesta de él dijo: no, porque hace 8 días yo también estaba comiendo todavía dulces. El ejemplo, las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. De tal manera que cuando nosotros enseñamos, también debemos reconocer que es nuestro deber, pero también en los demás saber que nosotros no somos perfectos al compartir, al predicar, que estamos en un proceso de santificación, de crecimiento, y que en nosotros no puede haber aún esa perfección. Y a propósito de esto, quiero mandar un saludo a un querido vecino de toda la infancia que lo conozco, reconociendo su trabajo, su honradez, a quien le he estado hablando acerca del reino de Dios, de la fe en Jesucristo, y que estoy seguro que va a ver este mensaje. A Salvador Hernández Zamorano, afectuosamente te envío un gran saludo, amigo. Por lo tanto, entonces, para alimentarnos debemos dedicar tiempo a la lectura diaria. No me pregunte cuánto, pero debe ser el necesario, el suficiente. Y ya sea que tengamos algún plan de estudio anual o diario y no se aflija, tal vez no lo tenga, lo importante es no dejar de tomar el alimento. También tener una lectura de un buen libro cristiano. Yo les aconsejo uno muy bueno, muy sencillo, y que todo creyente ya deberíamos de haber leído por lo menos una vez, además de la Biblia. Me refiero al Progreso del Peregrino, de Juan Bunyan. Y el predicador Juan Wesley, en su tiempo, investigando qué es lo que les recomendaba a sus pupilos, a sus seguidores, bueno, a sus alumnos en el instituto que él enseñaba, y créanme que una hoja no alcanzaría para dar un listado de todas las lecturas, de todo lo que ellos podían hacer para edificar, para fortalecer, para nutrir su fe. En otra oportunidad quizás les pueda referir todo este consejo que Wesley hacía a sus alumnos.
Dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así es. El alimento como consecuencia nos trae crecimiento. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sin duda que el alimento trae fortaleza y crecimiento, es decir, avance, y es lo que nosotros estamos planteando y proyectando para estos 12 meses. Entonces, este confinamiento no solamente ha traído cosas negativas, sino también ha sido la oportunidad para darnos cuenta que en ciertas formas y en algunos quizás hay una dependencia malsana al congregarnos. Dependemos de otras fuentes, pero que podemos encontrar una independencia saludable. No estoy diciendo que dejemos de congregarnos, no estoy diciendo que no lo hagamos, sino todo lo contrario. Pero voy a poner un ejemplo. Corriendo, que acostumbro ejercitarme junto con otro amigo, en esta semana lo encontré y me dice: fíjate, Alberto, que me he dado cuenta de una cosa, que no necesito estar en el gimnasio porque he encontrado una manera diferente de ejercitarme, mejor, más saludable, crecido, etcétera, etcétera. Hermanos, aquellos que quizás, y es natural, de una manera en la que todo creyente al nacer a la fe necesita un tutor, necesita alguien que esté ayudándolo, pero que en cierta forma por tiempo, y a veces por mucho tiempo, se hace tan dependiente, y la dependencia es para los bebés, para los niños. La madre tiene que estarle alimentando, dándole, etcétera, pero es el momento en el que el niño necesita por sí mismo empezar a buscar su alimento, a proveerse, y entonces no depender solamente de una predicación a la semana o de estar esperando a ver quién nos da una palabra, sino de que nosotros mismos podamos crecer buscando ese alimento. Así lo dice la palabra, de un alimento saludable, no adulterado. También después de todo esto, sabemos que vendrán decisiones que debemos nosotros tomar, y tal vez tengamos que hacerlo, y debemos de saber que la palabra de Dios nos aconseja sabiamente. Salmo 119, 105 dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También el Espíritu Santo nos guía a tomar decisiones correctas. Juan 16, 13 nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. También el ejercitarnos, el fortalecernos, alimentarnos de la palabra, ayuda a que nuestro sentido común nos haga más entendidos, y entonces nuestro sentido común nos puede guiar a tomar decisiones acertadas. Recibir el consejo de otros, como lo dice Proverbios 11, 14, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y también en este aspecto de decisiones, que las circunstancias también ayudan a que nosotros podamos orientarnos a la mejor toma de decisiones. Esto lo estoy tomando también de una sesión reciente de Alfa que tuvimos, y lo refiere de esta manera: puntos que nos ayudan a tomar buenas decisiones. No solamente hay cosas en las que nosotros debamos tomar decisiones, sino también pruebas que nosotros seguramente habremos de enfrentar y que nos podrían debilitar y hasta descalificar, como es el caso de la salud, la economía, la pérdida del empleo, la familia, el divorcio, etc. ¿Cómo las vamos a enfrentar entonces para sobreponernos a la adversidad cuando llegue? No lo estamos deseando ni lo queremos atraer, pero es un hecho que eso llega. Debemos seguir entonces todos los pasos anteriores que ya mencioné, es decir, fortalecernos en la fe, en el alimento, en el crecimiento, pero
la palabra también nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Algunos ya hemos tenido, no ahora, sino anteriormente, ya hemos tenido nuestra pandemia. Otros la están padeciendo en estos tiempos presentes, pero otros más que quizás hay inclusive muchos incrédulos que no creen en el virus, que piensan que es un control mundial, político, etcétera, pero otros más la padecerán y la tendrán que padecer también después. Cada uno tenemos nuestra propia pandemia de una manera diferente, pero con las mismas aflicciones y sufrimientos. También cuando nosotros suframos y haya pérdidas, quizás los que ya las han tenido, pero cualquier otro tipo de pérdida, no solamente de un ser querido, sino ya sea material, como ya mencioné, por algún otro ser querido, esto nos trae sin duda que nos trae tristeza, desánimo, nos trae en muchos de los casos depresión, pero debemos de confiar. ¿Por qué? Porque Dios nos consolará. Esta es una seguridad, una certeza. Dios nos va a consolar, Él nos va a fortalecer, Él nos dará la sabiduría y nos dará la provisión de cualquier cosa necesaria. Cuando nosotros tengamos o ya hemos enfrentado algún duelo por alguna pérdida de algún ser querido, la palabra del Señor nos aconseja, nos dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Saber que un ser querido, cualquier persona, y me incluyo, tuviéramos que partir a la presencia de Dios, esto es gozo, esto es alegría para nosotros. Y si tenemos la duda, la inseguridad de que ese familiar, esa persona no era creyente, debemos de saber que tenemos un Dios que es justo y que juzgará a cada uno por nuestros hechos. Bueno, también en las tentaciones, y este es un aspecto en el que debemos de nosotros considerar, somos humanos, somos frágiles y débiles criaturas, como siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Entonces necesitamos vencer nuestras tentaciones, y algunas de ellas vienen a través del maligno. Pero ¿cómo las venceremos? La palabra de Dios nos aconseja diciendo como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Citando las Escrituras, diciendo, escrito está. Esta es nuestra defensa contra el enemigo de nuestras almas, y como lo cita Matthew Henry, el comentarista, que el diablo ya está vencido, y lo sabemos por las Escrituras, pero él comenta lo siguiente. Dice que el diablo es como un perro que está atado a una cadena y solo te va a morder si te acercas a él. Por lo tanto, el consejo es aléjate de él y no lo provoques. Un paso más y eres hombre muerto. Ya sea en alguna de nuestras debilidades, ya sea en la fornicación, en el adulterio, en la ira, etcétera, porque podríamos dar ese paso y entonces sería fatal, drástico, perderíamos todo. Debemos entonces mantenernos con el rebaño y no alejarnos demasiado, porque puede ser mortal. Así es, puede ser mortal. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que seamos sobrios, que estemos despiertos, atentos, velando, orando, dice, porque el diablo anda como león rugiente, jugando. No, hermanos, no está jugando. Él anda buscando a quien devorar. Quiere tu vida, quiere la mía, nos quiere matar, nos quiere destruir. Mantengámonos cerca en el rebaño, al cuidado de Dios.
después de ir caminando, de ir avanzando en todos estos aspectos, sin duda que tenemos que considerar el siguiente, el que nosotros tendremos que dar frutos si estamos siguiendo estos consejos, estos aspectos los estamos considerando. Primero debemos sembrar, y es lo que debemos hacer en los primeros días del año, en este primer mes, enero y así, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta que después lleguemos al último mes, a diciembre. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vayamos a cosechar? Obviamente, si no sembramos nada, pues nada vamos a cosechar. Y entonces es tiempo de sembrar. El Salmo 1, versículo 3 dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tengo una granada en casa, en la calle, a la cual he cuidado desde que la plantaron, el municipio la donó, y la he alimentado solamente cuidándola y constantemente estarle dando agua. He aprendido algo muy, muy interesante. Nosotros vemos un arbusto y con el polvo, la tierra, acostumbramos decir, se está marchitando, echarle agua arriba a las hojas cuando no sabemos realmente cómo se cuida una planta. Y he aprendido que realmente, y lo sabemos, lo dice la palabra, que cuando nosotros estamos, nuestras raíces, las raíces de esa granada o de cualquier otra planta están arraigadas y son regadas desde ahí, alimentadas con agua, entonces alimenta hacia lo demás. Esto podríamos poner un ejemplo. Quizás podemos estar bañados, cambiados, perfumados, pensando que podemos causar una buena impresión, una buena apariencia. Y eso es estar regando el arbusto solamente por fuera. Pero si nuestro interior, realmente nuestra vida espiritual no está fuerte, entonces, ¿qué es lo que realmente estamos reflejando? Necesitamos entonces alimentar nuestra vida espiritual, como dice la palabra, junto a corrientes de agua, es decir, alimentándolo de la palabra de Dios, para que entonces desde ahí pueda verse el fruto, y que el fruto sea conforme al esperado. Frutos esperamos nosotros los creyentes, frutos del Espíritu, bondad, sabiduría, templanza, y no como mi granada, que me ha dado frutos agrios que no sirven. Eso es una cosa que nadie quisiera, ¿no? Pero que se puede dar el caso. Que nuestros frutos sean agradables a Dios. Nosotros también debemos considerar en el ministerio, cultivar un corazón de siervo, como dice Lucas 22:27. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, dijo las siguientes palabras: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y debemos hacerlo, hermanos, tomando su ejemplo, porque no somos más que nuestro Maestro, sirviendo con los dones que Dios nos ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Si tenemos algún llamado o estamos sirviendo en algún ministerio, no importa cuál sea, pero que sea para edificar el cuerpo de Cristo con los dones que Él nos ha dado. Pedirle al Señor que nos ayude a mantenerlo, a acrecentarlo, aún en estos tiempos de confinamiento, cómo podemos servir al Señor en ese ministerio que Él nos ha encomendado. Un siguiente aspecto acerca de la unidad de la iglesia. Y esto nos lleva a terrenos de una manera en la que se requiere ya una madurez, un crecimiento espiritual, porque mantener la unidad del cuerpo de Cristo debe ser a través del amor. Cuánto la iglesia en Tesalónica, el apóstol Pablo estaba reconociendo la obra de Dios y los frutos que se estaban dando. Él dice: el amor que hay entre vosotros, es decir, los unos por los otros. Sin duda que ellos, así como nosotros también podemos hacerlo para crecer, estar amándonos. ¿De qué manera? Soportándonos los unos a los otros con paciencia, confesando nuestros pecados, ayudándonos, apoyándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros,
perdonándonos los unos a los otros, los unos a los otros. Quiero extender aquí, así como lo hizo el apóstol Pablo. Yo no soy de ese nivel, ni mucho menos, pero sí quiero aprovechar la oportunidad en reconocer la obra de Dios en nuestra iglesia. Todos estos 10 meses en el que nos hemos estado reuniendo por Zoom, todos los días hemos tenido reuniones de oración, de edificación, de estudio, hemos tenido ayunos, hemos tenido cursos para compartir, cursos alfa, las predicaciones, las enseñanzas de los domingos, de tal manera que es evidente que la unidad en la iglesia se está manifestando. Ha sido gradual, no ha sido una obra casual, no ha sido de la noche a la mañana, pero es una obra real en la que ya no somos los mismos de los que comenzamos hace 10 meses en estas reuniones virtuales. De tal manera que entonces esto nos lleva a un crecimiento espiritual de interdependencia. ¿Qué es esto? De que nosotros ya no estemos solamente egoístamente queriendo alimentarnos sin dar a otros, o de que ya sabemos cómo y ahora solo voy a llevar en mi servicio, mi ministerio, de que estoy bien con mi familia, pero en la iglesia no hay esta manifestación de unidad. De tal manera que entonces esto debe llevarnos a un crecimiento saludable, que podría llamarlo de alguna manera una interdependencia, es decir, que podamos complementar nuestras debilidades los unos a los otros, y que yo mismo también pueda fortalecerme con los dones de los demás. Eso es precisamente una forma de crecimiento, ser como Cristo en humildad, morir al orgullo y al egoísmo, a la vanidad, a la vanagloria. ¿De qué manera podemos darnos cuenta que nosotros va habiendo una madurez espiritual? Cuando nosotros somos conocidos, entendidos de la voluntad de Dios por su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, pero también que estamos buscando vivirla, aplicarla, que no solamente seamos hacedores y oidores de la palabra, así como lo dice Santiago 2:14 al 26. También en nuestro diario vivir, es peligroso que nosotros debemos considerar y darnos cuenta que los afanes de la vida diaria, de nuestra cultura, de estos tiempos, pero también del engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, dice la palabra que entran y ahogan la palabra de Dios y entonces se vuelve inútil, se hace infructuosa. Marcos 4:19 así lo dice. También Mateo 6:33 nos dice y nos orienta de una manera clara cómo debemos de buscar las cosas en nuestra vida diaria. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido, con seguridad, con garantía. Y para que todo esto sea posible, no solamente consideramos la palabra de Dios, también debemos saber que está en todo esto, y si no fuera así, no habría la obra del poder y la palabra, si no estuviera manifestada la obra del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios es santo, santo, santo. Él no se mezcla con el pecado. Entonces debemos nosotros diariamente considerar mantenernos a cuentas cortas, confesando nuestros pecados y apartándonos del pecado, para que entonces haya una dependencia real, que no sean solamente palabras, que no solamente vayamos al glamour, a la retórica de la predicación, sino que también seamos que podamos nosotros depender completamente del Espíritu Santo y pasar de las palabras a los hechos, que sea una realidad en nuestras vidas y que la presencia de Dios sea una realidad con nosotros, acompañándonos. Bueno,
podemos equivocarnos en nuestras decisiones, en lo que emprendamos, pero para que tengamos la seguridad de no hacerlo, entonces debemos de considerar aspectos muy importantes. Considerar, número uno, la voluntad de Dios. De todo esto que estamos comentando, si Dios quiere, lo haremos. Recordemos cómo iniciamos el 2020, enero, febrero, y todos nuestros planes se vinieron abajo, marzo, veintitantos, todo cambió hasta el día de hoy. Entonces debemos nosotros en todo esto que estamos hablando, considerar y saber cuál es la voluntad de Dios en lo que estamos planeando, proyectando, deseando. Aún el mismo crecimiento debe estar sujeto a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No importa lo que Él nos dé, sabemos que Él nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queramos. Y también entonces, para no equivocarnos, debemos saber que no basta con tener buenos deseos, sino cumplirlos. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué después de unos días, unas semanas, y quizás ya no pasa enero y la mayoría claudicamos y somos vencidos de nuestros propósitos de año nuevo? Y así nos la vamos llevando año tras año, renovando. ¿Y qué es lo que sucede? Que no, dice la palabra, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, porque la fe sin obras es muerta. Es muerta. Mis hermanos, sé que estamos extendidos, quizás ya estamos en el límite de tiempo, y estoy concluyendo diciendo, hermanos, que estos puntos tan importantes, tan necesarios, estos aspectos a considerar, que fueron aproximadamente 15, no son todos, porque además la palabra de Dios, que ya dije, tiene el poder y la autoridad, puede aconsejarnos en todo: trabajo, salud, familia, finanzas y en todo lo que usted necesita. De tal manera que estoy concluyendo, y para hacerlo, hermanos, quiero mencionar estas palabras que, por supuesto, nosotros deseamos todos, y ese es mi deseo, hermanos, con todo mi corazón, porque así lo hicimos en esa mesa de fin de año con nuestras familias, seres queridos. Deseamos prosperar, avanzar, pero deseamos que todo esto y más sea una realidad en nuestras vidas para este 2021. Que nuestras vidas puedan estar alineadas a la voluntad de Dios, obedeciéndolo para que entonces sus promesas se cumplan. Y esta cereza en el pastel es la siguiente, hermanos. Es el cierre, es el punto quizás de todo lo que acabo de decir, hermanos, el más importante y el más relevante. La cereza en el pastel, y en el que nuestro regalo de fin de años, la envoltura, y es nuestro Señor Jesucristo. Porque nada de esto que acabo de mencionar, nada sería posible si Cristo Jesús, el Redentor, el Salvador, que ha venido a nuestros corazones a darnos vida y vida en abundancia, a transformar nuestras vidas, a darnos promesas de vida eterna. Si Él no es nuestro motivo, si Él no es nuestra razón, si Él no es nuestra meta, entonces de nada serviría, hermanos, buscar, quererlo hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestras ganas, en nuestra mente carnal, porque finalmente dice la palabra del Señor, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así que, mis hermanos, todos corramos con paciencia la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a tener un canto ahorita con Dani y Patti, y quiero también orar de una manera concluyente y finalizando. Padre, gracias por tu palabra, y que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones,
y sellando, Señor, tu obra de poder, de autoridad, por tu Espíritu Santo, Señor, y todo, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria, y a Él, Señor, queremos exaltar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanos.